Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos jóvenes. Estamos con la clase número 4 de la asignatura Interculturalidad, Política y Diversidad Institucional del curso prefacultativo 2022. En las últimas tres clases habíamos desarrollado ya algunos elementos que tienen que ver con lo que es la cultura, la culturalidad. Habíamos esbozado algunas ideas y complementado con este otro concepto que es el de civilización. Recordarles que los días martes de 5 a 7 estamos atentos para las consultas. Eh, Entiendo que se está difundiendo cada uno de estos cursos en la página correspondiente, pero también en la última sesión que hemos tenido el anterior martes en la tarde, yo escribí a todos y cada uno de ustedes para justamente enviarles la dirección en Google Drive para que ustedes también puedan acceder a cada una de estas clases de manera más directa. Así que no es necesario que ustedes entren a la plataforma que tiene el curso prefacultativo, sino que a partir de sus dispositivos también puedan ingresar a las clases, que por supuesto todas las clases son grabadas y pueden verlas una y otra vez, obviamente siempre y cuando no se aburran del docente que soy yo. Reiterar mi nombre es Diego Murillo Bernardis, soy su docente en esta asignatura. En este panorama y recorrido de lo que estamos desarrollando con el texto de interculturalidad, habíamos visto elementos vinculados a lo que es la definición de cultura y lo que es la definición de civilización. Eso para ir contrastando dos autores distintos. De todas formas, recordarles que nuestro texto central es de Joseph Esterman, que justamente tiene por título Interculturalidad. El día de hoy vamos a avanzar algo que es fundamental, las relaciones entre culturas. Y como siempre vamos a compartir nuestra presentación para ya ir desarrollando el presente curso. Vuelvo a reiterar, esta es la clase número 4. Vamos a tener 10 clases. Cada clase, a partir de la segunda clase, se divide en dos partes de 45 minutos, así que ustedes van a poder encontrar en, en la carpeta que está a disposición de ustedes, por decir clase 2, ustedes van a encontrar dos videos donde justamente dice clase 2A, clase 2B y así sucesivamente para que ustedes puedan ir viendo al momento que quieran, o si es que quieren reforzar alguna idea, también pueden ya ver de la mejor manera posible. Así que eso ya está en sus manos. Lo importante era que ustedes tengan un acceso rápido operativo, así que véanlo como un complemento de todo el desarrollo que realiza la Dirección de Admisión Facultativa para hacerles llegar todo el material. También en esa dirección de Google Drive, ustedes van a encontrar eh, el libro que es de Joseph Sterman de manera digital. Por favor, les voy a agradecer que me puedan brindar sus opiniones a través de nuestra plataforma. Al momento de ingresar, ustedes pueden realizar preguntas o hacer los comentarios al respecto. Me va a gustar mucho poder saber sus opiniones de las clases que estamos desarrollando y, por supuesto, toda sugerencia es bienvenida. Relaciones entre culturas. Imagínense, las relaciones de por sí entre personas son bastante difíciles. Imagínense en la medida en que se va extendiendo nuestro relacionamiento primero hacia la familia, en el caso de la familia, cuando no hay problemas, a veces es muy difícil la convivencia. Y eso es parte de las relaciones sociales en general. Ahora, ese relacionamiento se hace cada vez más extensivo. Nosotros después vamos desarrollando
nuestra socialización como individuos a través de la escuela, a través del colegio, llegamos a la universidad, establecemos un nuevos tipos de relaciones y por supuesto estas relaciones mm, tienen el componente positivo, pero también hay componentes negativos en el sentido de que las relaciones humanas, vuelvo a reiterar, no son fáciles, a veces hay muchos malos entendidos, pero también está el otro elemento, ¿no? Que somos seres sociales, no podemos estar sin actividad social, sin relacionarnos con los demás. El, este doble aspecto de las relaciones humanas, podemos decir el momento constructivo, donde nosotros formamos lazos y, por supuesto, desarrollamos amistades. Ya la planteó Aristóteles. Aristóteles señalaba, que seguramente ustedes lo están viendo en una asignatura de ética. Aristóteles señalaba que nosotros, los seres humanos, somos seres sociales por naturaleza. Y ahí es donde Aristóteles engancha con el famoso sum politico. El hombre es un ser político por naturaleza y esa politicidad supone ese relacionamiento social. De hecho, uno de los grandes desafíos para la política es construir relaciones armónicas. No es fácil, siempre hay dificultades, siempre hay conflicto. Entonces, entre lo armonioso y lo conflictivo, ahí está el verdadero arte político que tiene que ir desarrollando justamente y gestionando los conflictos para solucionar y que se pueda construir a partir de aquello lazos de una comunidad, tanto social como política, ¿no? El desafío de la política siempre es construir una sociedad, la integración de una sociedad, ya sea en su aspecto de polis griega o en el aspecto que tienen hoy las formas políticas modernas a través del Estado. Todo Estado es justamente una especie de tensionamiento constante entre lo conflictivo y lo armonioso. Y todo eso obedece a esta doble naturaleza. Decíamos, Aristóteles señalaba que el ser humano es un ser político por naturaleza y por político entendía un ser social. No podemos estar sin relaciones sociales con los demás. Aprendemos a establecer amistades. Pero también está el aspecto negativo. Ahí hay otro autor, Thomas Hobbes. Ustedes seguramente van a leer en el transcurso de la carrera a Aristóteles, a Thomas Hobbes. Este otro autor, Thomas Hobbes, que es del siglo XVI, un autor inglés, que justamente a él le debemos la moderna teoría del Estado, si vale el término. Señalaba que justamente el Estado tiene que aparecer porque nosotros, los seres humanos, somos muy conflictivos. Es más, este autor llegará a la definición de el hombre es lobo del hombre. Y claro, ahí es donde vemos el aspecto negativo de todo tipo de relación. Los seres humanos somos capaces de hacer el bien y somos capaces de hacer el mal. Eh, Podemos unirnos con los demás y podemos entrar en guerra con los demás. Ese es el doble aspecto que tienen nuestras relaciones. Ahora bien, cuando ingresamos al ámbito de las culturas, eso no es la excepción. Por supuesto, habrá buenas relaciones entre culturas, habrá malas relaciones entre culturas. Estas relaciones son asimétricas, es decir, no están en condiciones de igualdad. Y también aquí se presenta este doble aspecto, el aspecto conflictivo en estas relaciones entre culturas y el aspecto armonioso entre culturas. Eh, de hecho, ustedes han podido ya advertir cuando veíamos a este otro autor, Samuel Huntington, cómo él planteaba la idea del choque de civilizaciones. Eso quiere decir que, así como puede haber relaciones armoniosas entre civilizaciones, entre culturas, también puede haber relaciones conflictivas entre civilizaciones y entre culturas. Acá vamos a ver la perspectiva de nuestro autor Joseph Sterman en el libro Interculturalidad, que va a ir desarrollando las
posibilidades que encontramos en las relaciones entre culturas. Podemos ver una serie de posibilidades. Entonces, el objetivo que busca el presente capítulo es esclarecer las diversas formas que históricamente presentan las culturas en su interrelación a partir de determinadas conceptualizaciones. Entre los dos polos, relaciones armoniosas y conflictivas, hay una serie de variantes que las va a ir desarrollando Joseph Sterman. Y entonces vamos adelante. Las relaciones humanas en general son relaciones de poder, son relaciones de dominación. El poder nos ayuda a organizarnos para construir una sociedad, pero también así como el poder puede ayudarnos a construir en una concepción instrumentalista del poder, es decir, el poder como instrumento, también el poder puede puede echar a perder las relaciones y hacer las relaciones conflictivas. Entonces, detrás de todo comportamiento, ya sea individual o colectivo, individual entendemos las personas que vivimos diariamente y nos relacionamos con otras, eh, pero también el poder colectivo que se ejerce a través de un Estado, por ejemplo. Eh, tienes, también tienen estos aspectos, ¿no? El lado positivo y el lado negativo. El poder entendido como un instrumento puede ser utilizado para el bien, para el mal. Todo depende cómo se lo utilice. Ahora, en las relaciones entre individuos, en las relaciones que nosotros establecemos con los demás y por supuesto en las relaciones que se establecen entre culturas, ahí está presente los elementos que tienen que ver con la ciencia política, es decir, el poder y la dominación. Y hablamos de todo tipo de poder, ¿no? El poder político, económico, militar. Entonces, en la historia de la humanidad, las culturas y las expresiones culturales han estado sujetas a estas relaciones de poder. Como todo tipo de relación, es decir, vuelvo a reiterar, puede ser desde el punto de vista individual, pero también colectivo. Entonces, las relaciones de poder nosotros las encontramos tanto en la familia, es decir, ahí tenemos a nuestros padres que tienen que ejercer el poder, la autoridad, justamente en bien de nosotros, ¿no? Que somos los hijos, o si ustedes son padres, madres, tienen la responsabilidad de ejercer el poder, de ejercer la autoridad de padres por el bien de sus hijos. Entonces, ese es el sentido del poder, en este caso a nivel familiar. Entonces, el poder es bueno en la medida en que nos ayuda a la convivencia y a construir relaciones sociales siempre y cuando el poder beneficia a todos los eh, integrantes de determinado grupo. Pero desde el momento en que ese poder se desvirtúa y se ejerce con intereses muy mezquinos, intereses muy individualistas, entonces ahí es donde aparece el problema. Sería absurdo que nuestros padres o nosotros como padres ejerzamos el poder sobre los hijos simplemente para beneficio personal. Se supone que el ejercicio del poder a nivel familiar lo hacen los padres en función del bien de los hijos. Pero imagínense ejercer el poder en función exclusivamente de los padres para beneficio suyo, entonces no tiene sentido. En todo caso, estaríamos hablando de un mal uso del poder. Lo mismo pasa en las relaciones de poder ya a nivel social y obviamente a nivel político. Se espera que los gobernantes ejerzan el poder para beneficio de todos los ciudadanos. Pero todos sabemos que cuando los gobernantes comienzan a ejercer el poder para su propio beneficio, eh, obviamente ese no es un buen ejercicio del poder. Y ahí es donde aparecen los problemas. Lo mismo pasa en las relaciones entre culturas y en todo tipo de relación, ¿no? En un matrimonio sería absurdo que en esa interrelación de poder que hay entre hombre y mujer, que forman parte de la pareja del matrimonio, eh, yo como marido ejerzo el poder para mi propio beneficio. Se supone que nos unimos con otra persona para tener un ejercicio, una interrelación de poder entre ambos para
ser mejores personas y compartir esa existencia, ¿no? Bien, entonces en las relaciones entre culturas también es lo mismo. Y lastimosamente, en el transcurso de la historia, por supuesto, encontramos estas relaciones asimétricas y de dominación entre culturas. Y obviamente, al momento de hablar de relaciones de dominación entre culturas, que en teoría tendría que ser una relación de simétrica, de igualdad, no son así. Entonces, lastimosamente, cuando hablamos de las relaciones entre culturas, tenemos que hablar también de que muchas veces, la mayor parte de las veces se ha visto que las culturas se convierten en instrumentos de conquista, de subyugación, exterminio a manos de emperadores, conquistadores, ejércitos e invasores. Cuando los españoles vinieron acá a América, por supuesto, en el siglo XV, en realidad se trataba de una invasión, ¿no? Y más allá de esa retórica del descubrimiento de un nuevo mundo, en realidad era una invasión que finalmente impuso su dominación sobre todas las culturas que estaban acá presentes en América en ese momento. Entonces ahí hubo, por supuesto, relaciones de dominación, pero asimétricas, ¿no? Donde realmente el ejercicio del poder está a favor del que domina, no del dominado. Entonces, eso es lo terrible. Y al momento de establecer esas relaciones de dominación, se establecen, por supuesto, jerarquías entre culturas. Eh, Hasta el día de hoy, por ejemplo, como lo veíamos con Huntington, la cultura occidental, por decirlo así, eh, con esos aires de superioridad, que tanto también ha criticado Huntington en el sentido de que, claro, Occidente va a poder salir, la cultura occidental va a poder salir adelante siempre y cuando se dé cuenta de que tiene que estar en condiciones de igualdad en relación a las otras civilizaciones. Entonces, creo que hay un acuerdo en el hecho de que, por supuesto, estas relaciones de dominación entre culturas que se han dado durante mucho tiempo, obviamente, han sido perjudiciales, sobre todo para aquellos que han sido sometidos, por supuesto. Entonces, eso es lo que hay que ver, ¿no? Cuando hablamos de las relaciones sociales, hablamos de relaciones de poder, cuando hablamos de relaciones entre culturas, también hablamos de relaciones de poder y dominación. Encontramos ejemplos, ¿no? En la historia, por ejemplo, los romanos o la cultura romana en relación a los llamados pueblos bárbaros de Europa era impresionante, ¿no? Los romanos han llegado a dominar gran parte de lo que es Europa. Y por supuesto, todo lo que no era romano era bárbaro, ¿no? Entonces, de hecho, ya se establece una relación y percepción de que la cultura romana en este caso era mucho mejor que la de los bárbaros. Entonces, incluso la palabra bárbaro tiene sus raíces en el significado de que bárbaro es el que balbucea, el que no puede hablar, ¿no? Entonces, claro, los romanos los denominaban bárbaros a todos aquellos que eh, no eran romanos. Y obviamente ahí están los pueblos del norte europeo, ¿no? Los germanos, los normandos, los celtas, los galos. Bueno, uno puede ver incluso hasta en las películas, ¿no? Cómo se dan esas relaciones de poder y dominación. Obviamente uno tiene que leer mucha historia para saber ya de manera específica cómo han sido los detalles de esa dominación. Pero de que hubo dominación, hubo dominación. Durante un buen tiempo, esos aires imperiales de los romanos han estado presentes. Ahora, en todas las culturas se da esas ansias de querer más poder y dominación, por supuesto que sí. En Abya Yala, que así es esa es la palabra que utiliza nuestro autor, Joseph Westermann, que es una palabra, Abya Yala es un término con el cual los indios Kuna en Panamá denominaban al continente americano en su totalidad, que significaba tierra en plena madurez. Entonces, cuando hablemos, o por lo menos cuando lo leyamos
a Joseph Sterman, cuando él hable de Abya Yala, vamos a entender que se refiere al continente americano. Bien, entonces, ¿qué pasaba en el continente americano antes de que lleguen los españoles? Hay una idea muy idílica que señala que todo era en paz, todo era armonía. Y obviamente pensar las cosas así tiende a uno a idealizar cómo fue un posible pasado armonioso, cuando en realidad no ha sido así. Todos sabemos que en el continente americano, sobre todo en esta parte de América, en Sudamérica, obviamente ahí habría la predominancia de la cultura incaica, ¿no? Estamos hablando del imperio incaico, así como podemos hablar de un imperio romano, también había el imperio incaico, o el imperio inca que sometió nomás a otras culturas. Estamos hablando de Guanaco, Tahuari, Puquina, Uru, esos son los ejemplos que coloca, por supuesto, nuestro autor. Y también de la manera más despiadada, ¿no? No es que eran buenos tipos, digamos, ¿no? Entonces, todo proceso de dominación supone ver el lado más oscuro de los seres humanos. Lastimosamente es así. Así que tanto romanos como incaicos se llevan su parte, por decirlo así. Hoy en día, Joseph Stelman coloca el ejemplo en la China actual, donde se manifiesta la supremacía de la cultura Han sobre las culturas subalternas que están dentro de China, como la cultura mongola, la tibetana y otras, ¿no? Entonces, esta tendencia a tratar de imponer una cultura sobre la otra ha sido predominante en general, parte de la vida de muchos en el globo, ¿no? En el planeta. Entonces, eh, estas experiencias nos muestran que las relaciones entre culturas no son fáciles, son relaciones de poder, son relaciones de dominación, y obviamente hay un conflicto, ¿no? Y ahí se entiende lo que señalaba Samuel Huntington, ¿no? Hasta el día de hoy, obviamente, las guerras se van a dar a través de choques de civilizaciones. Como ya estamos en una especie de condición de igualdad entre civilizaciones, entonces obviamente ahí la guerra se puede dar con toda probabilidad, pero también está en cada civilización promover la paz. Todo depende finalmente de eh, cuál va a ser la voluntad política a través de la cual las culturas puedan llevarse bien. Bueno, estas son las experiencias que nos muestra Joseph Sterman. Entonces, está claro que las relaciones entre culturas son relaciones asimétricas, es decir, no ha habido una igualdad entre una cultura y la otra. Entonces, ya sea porque siempre existe la tendencia a pensar que la propia cultura es superior a la cultura de otro, ¿no? Entonces, eso es absurdo. Cuando en realidad lo que hay que ver es cada cultura, cuáles son los valores que se promueven, cómo son las formas de pensar, los hábitos que están presentes y cómo también cada cultura al interior de cada cultura maneja también las relaciones de poder, ¿no? O sea, eso también es importante tomar en cuenta. Entonces, como estas relaciones no han sido horizontales, es decir, en condiciones de igualdad, obviamente han sido asimétricas, ¿no? Y ahí es donde se han dado eh, relaciones de dominación entre culturas y esa dominación, digamos, ha sido impuesta a través de todos los instrumentos económicos de por medio, militares, obviamente incluso religiosos, ¿no? Entonces la religión forma parte en términos ideológicos para poder imponer una forma de pensar de una cultura a otra. Cada cultura promueve eh, cierta religión, ¿no? En el caso de la cultura occidental ha sido el cristianismo, en el caso de la cultura islámica es el islam y así sucesivamente. Entonces, cuando uno impone, cuando uno somete a una cultura, somete a otra, obviamente ese sometimiento se da en términos económicos, en términos militares, en términos religiosos, ¿no? Ideológicos también.
Estas relaciones asimétricas, por supuesto, no traen nada bueno y, por supuesto, como que es probable que siempre exista la posibilidad de conflicto, ¿no? Cuando alguien impone a otro y lo quiere someter, entonces es probable que el sometido también se vaya rebelando contra ese poder. Entonces a nadie le gusta ser sometido, por supuesto. En general es una constante humana en el hecho de que a todos nos gusta dominar, pero a nadie nos gusta ser sometidos. Entonces, en las relaciones entre culturas se ve aquello. Y, por supuesto, han sido las relaciones entre culturas siempre han sido muy tensas. Ahora, claro, nuestra asignatura es interculturalidad. Se supone que la interculturalidad es el lado positivo de poder desarrollar relaciones armoniosas entre culturas y es más, poder aprender entre culturas, ¿no? Obviamente todas las culturas tendrán aspectos negativos, positivos, ¿no? No es que una cultura sea, wow, pues es lo mejor. O sea, cada cultura tiene luz y cada cultura tiene sombras. Entonces, eso es lo que hay que siempre ir matizando al momento de encarar estas relaciones entre culturas y mucho más al momento de ir promoviendo un verdadero diálogo intercultural. Bien, veamos ahora las posibles formas de relacionamiento entre culturas. Entonces ahí es donde podemos establecer estas posibles formas que las va detallando Joseph Sterman en el capítulo 3, donde históricamente hablando existen estas posibilidades. Han existido y existen estas posibilidades. O sea, es, lo que la historia nos enseña es que donde fue posible ciertas cosas, también es posible que en el futuro puedan seguir dándose así. Entonces, eso es lo bueno de la historia, ¿no? Que nos permite, sobre todo, vislumbrar las condiciones de posibilidad del pasado y también nos ayuda a vislumbrar las condiciones de posibilidad hacia el futuro. Entonces, la historia nos sirve para tomar conciencia de estas posibilidades. Joseph Sterman nos muestra estas posibilidades. Eh, está, eh, iremos en el orden que él nos da. Tenemos, por ejemplo, la multiculturalidad. La multiculturalidad es ese elemento que nos permite, desde el punto de partida, ¿no? Darnos cuenta de que obviamente toda sociedad tiene múltiples culturas y obviamente el tema es eh, cómo, qué vamos a hacer. Pero darse cuenta de esa condición, entonces ahí está esta posibilidad, ¿no? La multiculturalidad. Ahorita vamos a ver en detalle cada uno de estos aspectos. La otra posibilidad es la intraculturalidad, que también es posible dentro de una cultura. Mm, las cosas tampoco es que son fáciles, ¿no? Dentro de una misma cultura, las relaciones pueden ser tremendas, como ha sido el caso de Europa, ¿no? Alguien podría decir, no, pero Europa es multicultural, pero hoy en día, incluso desde el siglo pasado, se supone que Europa representaba la civilización occidental y también miren cómo ha habido guerras tremendas entre los mismos europeos. Bueno, ojo, cada una de estas posibilidades tiene aspectos positivos y negativos. Nunca hay que pensar que la realidad se da de una manera así o blanco-negro. Siempre hay toda una escala de colores, vuelvo a reiterar, que nos muestra esas luces y esas sombras, ¿no? Tenemos el fenómeno del etnocentrismo, es decir, considerar que mi mirada desde mi propia cultura es la verdad y a partir de esa verdad yo voy eh, percibiendo, juzgando el mundo de los demás. Entonces puede haber también esa posibilidad del etnocentrismo. Tenemos el fenómeno de la transculturalidad, tenemos el fenómeno de la metaculturalidad, tenemos el fenómeno de la superculturalidad y también tenemos los otros dos fenómenos que finalmente los muestra Joseph Sterman, como es la monoculturalidad y la interculturalidad. Estas son posibilidades.
Eh, Obviamente, si es que uno utiliza esta experiencia histórica, porque es a partir de la experiencia histórica donde Joseph Sterman nos va mostrando las posibles formas de relacionamiento entre culturas. Estas son las posibilidades que finalmente pueden quedar como tipos ideales, es decir, posibilidades. Estas son las posibles formas de relacionamiento que puede haber entre culturas que se han dado en el pasado y que podrían darse, pero ya va a depender de cada situación específica. Entonces, eh, en un resumen de lo que vamos a ver en el capítulo 3, está el hecho de que las culturas siempre han estado en contacto entre ellas. Tenemos el fenómeno de la multiculturalidad, que es el primer momento de percatarse de la diversidad cultural. Tenemos la intraculturalidad, cuando hablamos de relaciones hacia adentro de cada cultura. Tenemos el etnocentrismo, que es el punto de partida privilegiado con el que cada cultura se acerca a las otras. Tenemos la transculturalidad, que se da cuando las culturas devienen en el tiempo y se van mezclando por el contacto que tienen. Tenemos la metaculturalidad, que es la actitud de encontrar valores y verdades válidos para todas las culturas, aún sabiendo que son miradas muy particulares de una sola cultura, como es el caso de los derechos humanos. Así lo plantea el autor Joseph Stahl. Ya vamos a ver con mayor detalle en la segunda parte de esta clase cada uno de estos elementos. Tenemos la superculturalidad, es cuando una cultura avasalla a otras por méritos que se consideran intrínsecos a la misma cultura, cuando en realidad hay circunstancias, como por ejemplo aspectos en el orden político, militar o económico, que pueden ayudar a eso. Eh, Tenemos la monoculturalidad, que es el fenómeno que se presenta cuando una sola cultura homogeniza o se impone sobre las otras y finalmente eh, es la que domina. Entonces, esto es lo que ha pasado, según Joseph Sterman, con las naciones modernas. Finalmente, tenemos el fenómeno de la interculturalidad, cuando ese encuentro entre culturas supone un enriquecimiento, ¿no? Entre, y una mejora de todas las personas que intervienen en el proceso de interculturalidad, una mejora como seres humanos. Estas son las posibilidades y como ustedes han podido advertir, la última, que es la interculturalidad, eh, claro, parece ser la excepción, ¿no? Como que, wow, ¿cuándo es que se han dado las relaciones de interculturalidad? Entonces, como ya habíamos explicado en las primeras clases, la interculturalidad en todo caso es una proyección de lo deseable hacia el futuro, es una proyección por lograr, es una construcción que la tenemos que hacer todos por el bien de todos, finalmente. No podemos estar eh, pasándonos la vida eh, criticando otras culturas o pensando que nuestra cultura es superior a la de las demás, ¿no? Criticar a las otras culturas y pensar que nuestra cultura es lo mejor, o viceversa, ¿no? También uno puede pensar, no, yo quisiera ser de otra cultura porque la mía es, ¿no? Estamos donde estamos. Y desde donde estamos, obviamente tenemos el deber de mejorar. Y si la interculturalidad es un instrumento que nos puede ayudar a eso, entonces bienvenida a la interculturalidad. Eh, Aquí quiero hacer un paréntesis. Nuestra asignatura se llama interculturalidad política y por lo tanto tenemos que ver esos aspectos vinculados al poder. Pero también nuestra asignatura se llama interculturalidad política y diversidad institucional. Entonces, en las últimas clases vamos a ir desarrollando este otro aspecto que es el de la diversidad institucional, es decir, que justamente para poder llevar adelante procesos de una mejor convivencia en sociedades multiculturales como la nuestra, obviamente nosotros somos una sociedad multicultural, lo que habría que ver es, y esa es todavía la gran pregunta, si finalmente, como era el desafío de Huntington,
nosotros nos podemos ver como una civilización, es decir, no, si cruzamos nuestras fronteras, está América Latina. Entonces habría que ver si América Latina puede ser considerada como nuestra civilización. De hecho, Huntington nos muestra que sí. De todas formas, si nuestra civilización es Latinoamérica y Latinoamérica a la vez es multicultural, pero como Latinoamérica es una sola civilización, entonces aquí habrá que ir construyendo desde adentro la interculturalidad, la forma de crear relaciones de igualdad entre todos los ciudadanos en primera instancia y obviamente después entre las diversas culturas que componen esta civilización latinoamericana. Lo podríamos plantear así. Ahora bien, no hay que perder de vista las otras formas que se han dado a través de la historia y ahí tenemos justamente todo este repertorio de formas que nos muestra Joseph Stern. Vamos a empezar con una y ya después, en la segunda parte de la clase, vamos a el repaso a las restantes. Empecemos por el tema de la multiculturalidad o pluriculturalidad. Entonces, nuestro Estado, incluso tratando de hacer eco de aquello, señala que somos un Estado plurinacional, es decir, que se habla de naciones. Ahora habría que ver si es equivalente de naciones, puede ser sinónimo a culturas o cómo las podemos entender. Bueno, la, la pluriculturalidad o multiculturalidad afirma la existencia de muchas o varias culturas dentro de un determinado espacio geográfico, en un determinado tiempo, ¿no? Entonces ahí es donde este espacio geográfico, que por lo general puede coincidir con el espacio político, entonces eh, estamos hablando de un país, entonces ahí está. Habría que preguntarse si es posible hablar de estados pluriculturales. De hecho, Bolivia en la Constitución de 1900, en la que se reformó antes de la nueva Constitución, señalaba que Bolivia era un estado pluricultural, multilingüe. Entonces, aquí, esta condición de la diversidad es un primer elemento que hay que tomar en cuenta, no solamente para nuestro estado, ¿no?, sino también para todos los estados. ¿No? Es medio difícil que no haya, que haya un estado así súper homogéneo, a no ser que hablemos en Japón, digamos, ¿no? Tal vez China, pero aún así hay muchos subgrupos, en el caso chino, tremendo, ¿no? Como ya hemos visto con el ejemplo que nos da. Eh, entonces hay muchas culturas, estamos claros con ello. Lo que queda duda en el caso de Joseph Westermann es si, eh, y en todo el libro utiliza más la palabra culturalidad y cultura, a diferencia de Huntington que utiliza la palabra civilización. Bueno, entonces vamos a hacer caso, en este caso, a Joseph Westermann sobre cómo él concibe el tema de culturas. Entonces él está pensando que las culturas, por supuesto, son muchas en la faz de la Tierra y por lo tanto, por supuesto, desde ese punto de vista, el mismo planeta es multicultural, ¿no? Eh, ahora, lo importante es cuánta conciencia tenemos de aquello. Entonces, la multiculturalidad es un elemento fundamental para tomar conciencia primero de la diversidad, ¿no? En América Latina, en la visión de Sterman, lo que ha pasado hasta los años 80 del siglo pasado, del siglo XX, era que regía la idea de cierta homogeneidad cultural y religiosa, definiendo la identidad cultural del continente como mestiza, ¿no? O latina. Entonces ahí habría que ver eh, hasta qué punto era posible aquello. Pero ya después de los años 80, con las movilizaciones de los pueblos originarios de América, especialmente en esta parte del continente, y los pueblos afrodescendientes, se viene a cuestionar esta homogeneidad cultural, ¿no? Es decir, esta monoculturalidad. Eh, América Latina,
podría ser concebida como, por supuesto, multicultural, sí, evidentemente, y habría que ver entonces cuántas culturas tenemos dentro de América Latina. Imagínense, desde México, pasando por Guatemala, Colombia, llegando hasta Bolivia, hasta Argentina, pasando por Brasil. Entonces habría que ver cuántos pueblos, cuántas culturas tenemos. Imagínense esa riqueza eh, que tiene América Latina. Ahora, aquí el cuestionante es, podemos hablar de una cultura latinoamericana. Eso es lo que justamente nos muestra Joseph Westermann y que eso es lo que se coloca en cuestión desde los años 80. Entonces, aquello que Simón Bolívar llamaba la patria grande, concibiendo que nosotros somos parte de algo más grande, como es este continente americano. Entonces, obviamente, ahí uno puede decir, eso esconde, digamos, o no, o invisibiliza esta diversidad. Ahora, puede invisibilizar, pero entiendo yo que no se niega esa, la condición multicultural. Somos diversos, hay distintas culturas. Lo importante es, el desafío es si podemos convivir con esa diversidad. Eso es lo que realmente nos tendría que preocupar. O sea, si la diversidad es motivo de división, de mala onda, etcétera, entonces obviamente habría que ver cómo poder plantear y superar aquello, ¿no? Porque siempre en el marco de respeto, ¿no? Entre nosotros, primero como ciudadanos, después como parte de este espacio geográfico y político. Bueno, el tema de la multiculturalidad o pluriculturalidad nos muestra esa condición de la diversidad. Entonces, el reconocimiento de la multi o pluriculturalidad, por ejemplo, en la Constitución Política del Estado, nos va a decir Joseph Westermann que no va más allá de la simple constatación de la existencia paralela de distintas culturas en el territorio nacional. Según Joseph Westermann, no se ha avanzado un paso y eso que la Constitución ya es del 2009, entonces estamos hablando de 13 años. Bueno, a pesar que hay que advertir que el libro de Joseph Westermann es del 2010, pero habría que ver cuánto hemos avanzado, ¿no? Como bolivianos, cómo nos tratamos, somos realmente respetuosos entre nosotros o nos hacemos la vida imposible. Eh, Ahora, muchos señalan que vivimos en una sociedad posmoderna, no solamente Bolivia como sociedad posmoderna, sino todo el mundo, pues es visto como una sociedad posmoderna. Y en una sociedad posmoderna se asume el discurso de la pluralidad cultural, ¿no? Frente a lo que ha sido lo monocultural, ¿no? El privilegiar una sola cultura. Pero Joseph Sterman, si bien va a decir que lo postmoderno cuestiona lo monocultural, sin embargo, no plantea estas otras problemáticas que tienen que ver con no solamente saber que somos diversos, sino cómo se da esa relación entre las culturas. Puede haber un conjuncionamiento de culturas, puede haber una intersección, lo que se llama una hibridación, o puede finalmente haber un choque. Entonces, las diferentes culturas y sus representantes en una sociedad multicultural pueden vivir a un lado y otros representantes de otras culturas pueden vivir a otro lado, es decir, de manera separada. Eso es lo que se conoce con el nombre de apartheid en Sudáfrica, ¿no? Por un lado estaban los blancos, estaban los negros y obviamente era una sociedad multicultural, pero estaban divididos, ¿no? Esos son los desafíos que nos presenta entonces la multiculturalidad, pero según Sterman, la multiculturalidad se queda ahí. Bueno, esa es, sin embargo, una posibilidad en la que se puede dar, crear una sociedad donde cada uno pertenezca a su propia cultura y yo no quiero saber nada de la otra cultura. Habría que ver si eso es deseable o no. Eh, Considero que no es deseable aquello, sino más bien tiene que haber una interrelación, tiene que haber una convivencia, por supuesto. Hasta aquí terminaríamos la primera parte de nuestra clase número 4 y en unos minutos
estaríamos viendo, un segundito, estaríamos viendo, ahí está mi campanita, nos dice que ya estamos en hora. Muchísimas gracias, queridos jóvenes. Nos vemos en la segunda parte de esta.